Oremos. Padre, gracias te damos ahora por el mensaje de tu palabra, que sea de bendición, que uses el libro de Malaquías, estos primeros versículos para nada fáciles de tratar, pero con tu ayuda, Señor, tú nos vas a hacer acomodar lo espiritual a lo espiritual como tú lo has prometido, y oramos por este lindo texto y pedimos tu asistencia. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5. Y pues lo que veo es que el texto nos deja ver que Dios es un Dios inmutable. Es decir, que Dios no cambia. Sus caminos son tanto como firmes y estables. Dios no cambia. Y Malaquías dice, capítulo 1, versículo 1 al 5 de este profeta menor, el último escrito del Antiguo Testamento, dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Bueno, realmente es un texto que podía llegar a cuestionar un poco al Dios soberano. El libro de Malaquías está dirigido a la nación de Judá, casi 100 años después de su regreso del cautiverio que ellos vivieron en Babilonia. Y al principio la gente había tenido un entusiasmo en cuanto a la reconstrucción de Jerusalén y el templo y la restauración del culto. Entonces se animaron luego de volver, pero ese entusiasmo se fue desvaneciendo lentamente porque el pueblo, entre otras cosas, empezó a dudar de la fidelidad de su Dios. ¿Será que Dios era fiel o no era fiel? Ellos estaban en un estado de comodidad, pero en medio de todo quizás tenían expectativas que Dios no les llenaba, como nos puede pasar a nosotros. Y aquí vamos a encontrar en esta narración o narrativa 3 razones para no dudar de Dios, que es lo que Dios quiere exponerles a ellos. 3 razones. Y todas tienen que ver con lo que es Dios. Y la primera es que Dios ama. Dios es amor. El pueblo de Dios cambia, mas Dios no cambia. Israel, como les dije, estaba lleno de quejas. Sus expectativas no se habían cumplido. Más allá de la libertad que habían tenido del cautiverio, ellos esperaban otras cosas, como puede suceder cuando nosotros nos convertimos al Señor. Tenemos libertad, pero además de tener libertad queremos otras cosas, materiales, económicas, quién sabe qué otras expectativas, realizaciones personales, pero olvidamos perdemos de vista lo esencial. Hemos sido libertados de cautiverio y podemos tener paz, gozo. Ellos no se sienten amados por Dios porque sus expectativas no son satisfechas y se atreven a pensar que Dios fluctúa, que Dios
cambia. Y Dios les dice, yo no cambio. La primera evidencia que les voy a decir por qué no cambio es porque yo amo y yo los amé a ustedes. Entonces Malaquías 1:1-2, la primera parte dice, profecía de la palabra de Jehová contra. La palabra de Dios no es a favor, sino es contra. Dios viene a confrontar contra Israel, el pueblo de Dios. Dios habla en contra de su pueblo por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Entonces el cautiverio había pasado, ahora experimentaban ellos esa exigencia para con Dios, hasta que su inconformidad se manifestó y empiezan de alguna manera a murmurar con Dios o a tener, como vamos a ver en el próximo, si Dios nos lo permite, en el próximo capítulo o en la próxima predicación o enseñanza, empiezan a tener todo tipo de malos sacrificios incompletos hacia Dios. ¿En qué nos amaste? Y podemos preguntarnos si no hemos cuestionado el amor de Dios cuando las cosas no van como esperamos. Y se cuestiona a Dios y se cuestiona su propósito. Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. Ay del que va a pleitear con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces Dios les explicará en breve desde dónde comenzó su amor incondicional. ¿Desde dónde? Nosotros no debemos dudar del amor de Dios por las cosas que nos sucedan, porque la Biblia dice que a todos nos suceden cosas. Y a los cristianos también nos suceden cosas. Olvidar que Dios nos ama, sufre con nosotros. Dios sufre nuestras pruebas. Dios no está independiente a nuestras pruebas, porque dice que Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que vivió y fue tentado en todo. Pero resulta que Él está a la diestra de Dios, pero su espíritu está dentro de nosotros. El sufrimiento nuestro es el sufrimiento de Él. Y Él nos da la fortaleza en medio de estas pruebas por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda en medio de las necesidades y de la forma de acercarnos a Dios y de esperar sus respuestas. Romanos 8:26-27 habla de ese espíritu y de ese amor que Dios ama. Evidencia de que Dios nos ama, Dios vive dentro de nosotros. Dice Romanos 8:26-27, cómo Él en medio de prueba dirige o transforma nuestras oraciones. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Que Dios va a poner las peticiones precisas, indicadas, que lo glorifiquen, que declaren su santidad y que por supuesto manifiesten nuestras necesidades y peticiones. Y todo va a ser según la voluntad de Él. Esa es la confianza que tenemos en la oración. Por eso nosotros entramos a orar de una manera y salimos de orar de otra. Entramos afligidos, apagados, con sueño, con pereza, con dolor aún físico, con preocupaciones, y salimos como cuando uno se baña, ¿verdad? Cuando uno se baña sale contento. Dios nos ama y lo demuestra no solo haciéndonos uno en la oración con Él, sino que por medio de la oración en la palabra. La oración debe ser en la palabra. Nos llena de confianza y seguridad, perfeccionándonos en Él.
Por eso Romanos 8, 28 y 29 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué reseño este texto? ¿Por rellenar? No, porque aquí quiero apuntar a conforme a la imagen de su Hijo. Es que Dios nos está perfeccionando. Dios nos está haciendo a la imagen suya por medio de las pruebas. En medio de las pruebas nos maduran, las pruebas nos hacen crecer, y Dios nos recuerda que somos predestinados y que lo que se está pasando ahora no es ni lo único ni lo último, sino que Dios está haciendo algo en nuestra alma para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, nuestro hermano mayor, el que sufrió nuestros dolores. Ahora nosotros podemos sufrir siguiendo su ejemplo, pero con la compañía de Él. Entonces el pueblo del Señor dudó de su amor fiel. Yo os he amado. ¿En qué nos amaste? La primera razón para no dudar de Dios es saber que Él ama. Él ama. Número 2, Dios ama. Número 2, Dios escoge. Y aquí empezamos a tratar un tema de lo que es la elección incondicional, que es difícil, pero yo le digo que por más difícil que sea, entonces ¿qué hacemos, hermanos, pueblo de Dios? ¿No tratamos eso? ¿O negamos lo que dice aquí? No lo podemos negar. Tenemos que verlo a la luz de toda la Escritura. Dios ama y lo demuestra cuando Dios escoge. Malaquías 1, 2, la parte D y 3a dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú podíamos decir no. Pero dice: y a Esaú aborrecí. Sencillamente no le tuve en cuenta. Tuve en cuenta a Jacob y a Esaú no. ¿Qué tipo de Dios entonces es ese? Podía pensar la gente que nos escucha. ¿No eran hermanos? Jacob y Esaú nacieron de un mismo vientre, recibieron los mismos cuidados, jugaron juntos, crecieron a la par, tuvieron oportunidades iguales de acuerdo a su personalidad y a sus oficios, inclinaciones, y los dos iban a ser naciones poderosas. ¿En qué entonces se fijó Dios para escoger a Jacob y a Esaú no? ¿En qué se fijó Dios para amar a Jacob y aborrecer a Esaú? ¿En qué? Eran iguales. Pensemos que también ellos eran personas con pecado. Eran personas con pecado, eran personas con fragilidades. Entonces Dios favorece más unas fragilidades, unas debilidades, unos pecados que otras. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a tomar ese tipo de elección? Romanos 9, 11 al 16 dice: pues no, para que usted lo busque y lo encuentre, pues no habían aún nacido. No habían aún nacido. Elección incondicional, elección sin condiciones. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor, punto. ¿Cierto? ¿Cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nota que estamos en Romanos. Nota que ha tomado el Antiguo Testamento del consejo de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque ahí lo que se va a plantear es eso.
¿Dios es injusto para escoger a unos sí y a otros no? ¿Hay injusticia en él? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Claro, pretendemos meter a Dios en cuanto a hacerlo humano y no hacerlo divino como Él es. Así que no depende. Ay, y si yo quiero, y si yo me quiero arrepentir, y si yo quiero ir, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, si teníamos problemas con Malaquías, ahora sí que tenemos más problemas con Romanos. Dios escogió al menor, Jacob, y no al mayor, Esaú. ¿Por qué invirtió eso? Era el mayor el que debía escoger. ¿Fue una decisión arbitraria escoger a Jacob y no a Esaú? Dios es soberano. Su linaje saldría de un solo pueblo, no de dos. De un solo pueblo, no de dos. Él decidió mostrar su amor y cercanía hacia Jacob. Asimismo ha seguido manifestándose con la iglesia tomada entre judíos y gentiles. Entonces se plantea una pregunta: ¿podremos decir que Dios escogió a unos para salvación y a otros no? Pensemos sobre si la salvación entonces le pertenece a Dios o si la salvación pertenece a dos partes, a Dios y al hombre. Y usted dirá: pues a Dios y al hombre. Claro, puede llegar a pensar eso. Pablo quiso exaltar en sus cartas y en todas sus cartas, quiso exaltar una salvación dada por Dios y confirmada por el Espíritu Santo. Porque Dios planeó la salvación, su Hijo la ejecutó y su Espíritu Santo la confirmó. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Dónde queda el libre albedrío? En ninguna parte. El libre albedrío queda para los asuntos de esta vida, pero no para los asuntos de la eternidad. ¿De a dónde he de llegar? Excluyendo al hombre en cuanto a su participación. La salvación, porque fue una cosa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y usted dirá: ¿y la fe? La fe es un don de Dios. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó. A estos que predestinó, a estos también llamó, lo que se llama el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, que así como Dios escogió hizo su elección incondicional, era por esa obra tan perfecta, su gracia poderosa iba a hacer que el creyente correspondiera a algo que para él era oculto, era oscuro y era la luz del evangelio o la presencia de Dios en la salvación. A los que predestinó, a estos también llamó. Llamamiento eficaz. ¿Por qué llamamiento eficaz? Por lo que sigue, porque a esos también justificó. No hay ruptura. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay ruptura. Y a los que justificó, a ellos, a estos también glorificó. Completa salvación. De ahí a que se podía llamar que dentro de estas doctrinas la perseverancia de los santos no es otra cosa más que la preservación de los santos. La perseverancia de los santos, que yo persevero, no es otra cosa que la preservación
de Dios Espíritu Santo en mi vida, produciendo el querer como el hacer, con el sello que ha sido puesto en mi vida. Entonces el pueblo de Israel en Malaquías dudó de su Señor. 3 razones para no dudar de Dios: Dios ama, Dios escoge, y la número 3, Dios juzga. Dios juzga, no solamente ama, no solamente escoge, Él juzga. Y aquí es el cierre de esta disertación, o de esta enseñanza, o de esta idea doctrinal. Dios hizo justicia para con Esaú y sus descendientes por todas sus maldades. Hizo justicia. Malaquías 1:3b al 4. Y Dios convirtió sus montes en desolación y abandoné, mire esos verbos, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando ellos dijeren, oh, nos hemos empobrecido, no, pero volveremos a edificar, nos vamos a parar, vamos a edificar lo arruinado. Así ha hecho Jehová a los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, para siempre. No hay forma. ¿Cuál sería la única forma? Que Dios fuera por ellos. Dios hubiera podido recordarles no solo a los edomitas y lo que les sucedió a su pueblo: a ustedes los amé, yo los he amado. ¿En qué nos amaste? A Jacob amé y a Esaú no, y a Esaú aborrecí. Y Dios le muestra a los edomitas, a Esaú y sus descendientes. Pero también podía mostrarles a los asirios, podía mostrarle a los medos, a los persas en tiempos de Jesús. Les hubiera podido mostrar el final del imperio romano, de los romanos, y mostrarle los griegos también. En tiempos de Isaías, citado por Pablo, Dios dijo, Romanos 9, 28 y 29, porque el Señor ejecutará sentencia sobre la tierra en justicia, con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, un resto pequeño, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, mientras que Dios a Israel lo disciplinó, a los edomitas los abandonó, destruyéndolos. ¿Fue injusto y arbitrario el Dios de amor al desechar un pueblo malo como los edomitas, descendientes de Saúl? No. ¿Cómo procede Dios hoy con sus escogidos y con los que no son escogidos cuando pecan? El libro de Hebreos hace notar la diferencia, que ya la mencioné. Hebreos 12, 7 y 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, hijos ilegítimos. Entonces aquí hay una gran diferencia, que todos somos hijos de Dios por creación, pero que todos al pecar se nos fue dado o adquirimos una nueva paternidad
vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Y en medio de estar bajo ese padre, bajo esa paternidad, Dios vino y nos adoptó. ¿Adoptó a todos? No. Adoptó a los que Él eligió. ¿Habrá algún mérito en los elegidos? Ninguno. ¿Habrá algún mérito en el que elige? Todos. Porque Él fue el que eligió. Dios fue el que eligió. Todas las personas somos hijos, entonces, por creación. Todos pecamos quedando separados de Dios, pero Dios adoptó a algunos y estos no serán destruidos. Otra vez el punto. ¿Hay arbitrariedad? ¿Es arbitrario Dios? A.R. Sproul escribió sobre el juicio de Dios. Y quiero que se concentre muy bien en lo que le voy a decir de lo que escribió Sproul. Él dijo lo siguiente, abro comillas: Dios a unos les da misericordia, a otros les da justicia, pero a ninguno le da o les da injusticia. De Jacob tuvo misericordia, de Esaú tuvo justicia, pero no hay uno solo de los seres humanos que puede decir que Dios le hizo injusticia. Dios es inmutable, sus caminos son tanto firmes como estables. Dios no cambia. Y lo que nos han dicho es: yo les amo. Que el Señor nos ayude en la lectura, interpretación y aplicación de la palabra. Bendiciones.